que es el de movimientos en la Tierra, que realizó Galileo Galilei en los 1600, y de hecho los trabajos de los que voy a estar hablando son de ese periodo, culminando con la obra de Isaac Newton, que tituló Filosofía Naturalis Principia Mathematica, ya que está en latín, los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza. Y por otra parte, Johannes Kepler fue quien formuló las leyes empíricas del movimiento planetario en base a las observaciones de los planetas y las lunas de los planetas, los satélites de los planetas. Y en base a los trabajos de Galileo, precisamente sobre el movimiento de objetos o cuerpos en la superficie de la Tierra y del movimiento de los astros en el firmamento, Newton fue capaz de formular lo que se llaman las leyes del movimiento, pero también pudo establecer lo que llamó la ley de la gravitación universal. Entonces, estos son los temas de los que voy a estar hablando, los de la primera parte y segunda parte, y también de la tercera parte los voy a estar ilustrando de bulto. Ahora la moda es bajar cosas de la internet y hacer una presentación PowerPoint, pero esta es yo soy del siglo pasado y también de y quiero ilustrar algunas de las cosas que hicieron estos colegas, les vamos a llamar. Entonces, los organizadores me dijeron que me dejaban una botella de agua para hidratarme, pero antes de que me empiece a tomar, lo que quiero mostrarles es una variante de lo que utilizan los albañiles para asegurarse que el piso quede nivelado. Entonces, la superficie del agua es una superficie, ¿qué calificativo? Plana, pero además en cuanto a posición, horizontal. Pero también para hablar de estas cosas, pues es muy importante hablar de otro instrumento que utilizan los albañiles, los constructores. La plomada. Esta es plomada cuando la utilizan los albañiles, pero cuando lo utilizó Galileo, él lo convirtió en un instrumento para medir el tiempo. Y los que tienen un telefonito pueden ver, seguir los segundos y contar las oscilaciones que ocurren en un minuto. Entonces,
Algunos de estos ejemplos son precisamente para ilustrar algunos de los movimientos y reconocer algunos conceptos que son fundamentales en el estudio de lo que se llama mecánica. En particular, en aquel entonces se distinguía entre la mecánica terrestre y la mecánica celeste. ¿Alguien está contando? Sí, lo que quiero es que cuenten cuántas oscilaciones hace en un minuto. Y si no se me ha caído el ombligo, van a ver que es efectivamente un reloj. Y esta idea de que este es un instrumento para medir tiempo, la vamos a ver extendida cuando hablemos de los movimientos de los planetas, en el que la evidencia experimental la reconoció, la evidencia empírica y sus relaciones cuantitativas las reconoció Kepler. Bueno, ¿contaste algo? Bueno, pero desde luego es muy importante reconocer que tenemos una dirección vertical y también una dirección horizontal. ¿Y cómo son entre sí? Perpendiculares. Esto es lo que eventualmente se convierte en líneas de campo gravitacional y superficies equipotenciales. ¿Por qué superficies equipotenciales? Perdón. ¿Por qué superficies equipotenciales? Superficies horizontales. ¿Sí? Galileo dijo, para leer el libro de la naturaleza hay que saber el lenguaje en que está escrito. Y ese lenguaje es el de las matemáticas, con palabras como vertical y horizontal, y triángulos, y círculos, y otras como parábolas, elipses, hipérbolas. Y Newton llamó su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, porque para poder formular las leyes de la mecánica, tanto terrestres como celestes, en una sola mecánica, tuvo también que desarrollar nuevas matemáticas. Newton no solamente estudió el movimiento de los cuerpos y desde luego el movimiento de la luz, sino que también tuvo que inventar las matemáticas que describen los fenómenos respectivos, lo que él llamó cálculo de fluxiones, y en la actualidad son los cursos de cálculo diferencial y cálculo integral, que son de hecho dos caras del mismo cálculo. Entonces, esto es a manera de introducción, y ahora voy a hablar de algunos de los experimentos específicos. Bueno, ya ilustré el péndulo. Voy a hablar a continuación de caídas, ¿verdad?,
caídas de cuerpos, pero también no solamente caídas, sino también subidas. Sube y baja. Si la alineamos exactamente, sube verticalmente y baja verticalmente. Y ahorita lo hice con cada una de ellas separadamente, pero vamos a hacerlo. La física es una ciencia experimental de lo que ocurre en la naturaleza. Y utilizamos los sentidos, la vista, pero también el sonido. Los soltamos al mismo tiempo y cómo llegaron al mismo tiempo. Y esto es cierto no solamente para pelotas. Vamos a quedar dos después de la tercera, pero una de una y una de dos al mismo tiempo. Las llaves, espero que no se rompan. ¿Sí? ¿No llega más rápido el de mayor peso? ¿Perdón? ¿No llega más rápido el de mayor peso? Voy a hablar un poquito de los conceptos de movimiento. ¿Qué cosa es movimiento? ¿Qué implica movimiento? Cambio de posición. Implica cambio de posición. Pero también es muy importante saber qué tan rápido cambia de posición. Desde luego, el concepto apropiado es desplazamiento en la unidad de tiempo. Otra de las cosas que hizo Galileo la caída es demasiado rápida, pero para bajarme Galileo utilizó el plano inclinado. Entonces, en vez de bajar con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, se puede controlar según el ángulo. La velocidad y la aceleración con que va a bajar. ¿Y qué trayectoria describió la pelota? En línea recta. Pues, ustedes conocen ahí movimiento rectilíneo, movimiento circular. Y entonces la velocidad es la rapidez de cambio de la posición con respecto al tiempo. Pero todas estas cantidades tienen también una dirección y un sentido. No es lo mismo si hago este movimiento que si hago este otro. Es a lo largo de la misma línea, pero son en direcciones opuestas. Las cantidades que tienen una dirección y sentido se les llama fuerzas.
y la velocidad es un vector. El vector de posición es también un vector, porque no es suficiente con decir está a 3 cuadras de aquí, pero ¿para dónde se van a mover? Porque si no van en la dirección y sentido correcto, no van a llegar, sino que se van a alejar. Todas estas cosas son muy importantes. Lo que estableció precisamente Galileo es que todos los cuerpos cerca de la superficie de la Tierra caen con una aceleración común. Y la mide de 9.8 metros sobre segundo por hora. La aceleración que posee la aceleración. Si se mueve el cuerpo con velocidad uniforme, su velocidad no cambia. Pero la aceleración es una medida de cuánto cambia la velocidad en la unidad de tiempo. Guarda la misma relación que la velocidad con respecto a la posición. Bien. Y desde luego, espero que sean buenos caches. Esta trayectoria que describe la pelota se llama parábola. Entonces, en general, los cuerpos en movimiento libre sobre la superficie de la Tierra son parábolas. Horizontalmente es un movimiento constante, con velocidad constante, pero verticalmente son de los que acabamos de ver. Empieza con una cierta velocidad hacia arriba. Cuando está en el punto más alto, ¿qué velocidad tiene? Cero. Si hubiera tenido velocidad, pues hubiera seguido arriba. En ese instante, cuando empieza a caer, su velocidad inicial es cero. Y cayó. Entonces Galileo también reconoció que el movimiento se puede analizar descomponiendo el movimiento horizontal y el movimiento vertical. A lo mejor voy a pararle ahí con Galileo para que podamos hablar del movimiento planetario. Desde luego, si nos vamos a la época de los griegos, Aristóteles, ellos consideraban que la Tierra era el centro y veían al Sol moverse todos los días, y la Luna también a través del mes, mostrándonos diferentes caras. Y entonces el sistema de Ptolomeo es un sistema planetario geocéntrico. Pero, poquito antes de los trabajos de estos colegas, Copérnico consideró que las cosas se entenderían mejor. Sí, y no solamente Copérnico, desde antes ya había habido quienes hicieron esta consideración. El sistema copernicano era de tipo heliocéntrico. El Sol es el centro y los planetas van a estar alrededor de ellos. Bueno, si quieren ustedes, es planeta Tierra. Entonces los griegos decían el círculo es la
figura perfecta y Dios creó el universo y todo lo demás. Por lo tanto, debe ser órbitas circulares. Y desde luego cuando Copérnico, y también decían, y la Tierra dice que está fija, todos nosotros somos los que vemos que la Kepler lo que hizo fue analizar los datos de Tycho Brahe, quien fue el astrónomo real de Dinamarca y que tenía el mejor telescopio de la época y también los transportadores más precisos de la época para fijar las posiciones angulares de los cuerpos celestes. Y entonces Kepler lo que hizo fue analizar dentro de la idea de Copérnico de que el Sol está fijo y los planetas se mueven alrededor del mismo, formuló sus 3 leyes del movimiento planetario. Estas 3 leyes del movimiento planetario, desde luego, son la primera, la segunda y la tercera. Pero lo importante es que la primera se llama la ley de las órbitas, la segunda se llama la ley de las áreas y la tercera se llama la ley que relaciona los periodos de las órbitas con el tamaño de las órbitas. Y entonces, contradiciendo a la idea de Aristóteles y todos los que decían de que la órbita debía de ser una circunferencia, él encontró que las órbitas son en realidad de una curva que está emparentada con el círculo. Un círculo tiene un centro solamente. Una elipse tiene un centro, pero tiene además 2 focos. Para trazar un círculo podemos poner una estaca, amarrarle una cuerda y del otro lado poner otro palito y darle una vuelta manteniendo la trenza y a la misma distancia y escribir eso. Pero si ahora ponemos 2 estacas y tenemos una cuerda suficientemente larga y la tensamos y le damos lo mismo, entonces escribe podemos llamar un círculo alargado. Y entonces la primera ley de Kepler del movimiento planetario dice: los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, el cual ocupa la posición de uno de los focos. Y entonces hay la posición más lejana y la posición más cercana. Y eso se llama la ley de las órbitas. Y notarán ustedes que él estaba siguiendo el consejo de Galileo, es decir, vamos a poner lo que nos está diciendo la naturaleza en términos cuantitativos y geométricos. Entonces la otra pregunta es: ¿y qué tan rápido se mueven los planetas? En el caso del círculo, pues la Tierra tarda un año en dar la vuelta completa.
Y existe lo que se llama el movimiento circular uniforme, en que es la velocidad angular alrededor del eje de rotación o del centro de rotación, la cantidad de nuestra referencia. Y al tiempo en que se da una vuelta se le llama el periodo. Y entonces, si es movimiento circular uniforme, pues toda la velocidad angular es constante. Y el arco descrito tiene una magnitud que es el radio de la órbita veces el ángulo descrito, eso nos da el arco, por unidad de tiempo. Entonces ahora vamos a ver dos cosas. Para una posición radial, ¿cuál es la dirección y sentido de la velocidad? Pues va a ser tangencial al elemento de arco. Pero ¿cómo son el radio y la tangente? Perpendiculares. Y en vez de tener un conjunto de posiciones que me describen la órbita circular, ahora podemos pensar en términos de un conjunto de velocidades tangenciales. Todas tienen la misma magnitud, pero van ocupando posiciones perpendiculares al radio. El conjunto de todos esos vectores de velocidad viene a ser el equivalente de la órbita para el movimiento en el espacio en que se está viviendo. A esa curva se le da un nombre técnico, se le llama ortografía. Pero resulta que para un movimiento circular este es proporcional al producto del radio y de la velocidad angular. Pero ahora nosotros queremos saber cuál es la aceleración en el movimiento circular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Calcando lo que ya hicimos para pasar de la posición a la velocidad. Tenemos un conjunto de velocidades, todas ellas son radiales, bueno, tangenciales, pero en ahora tenemos un centro a partir del cual vamos a poner las velocidades. ¿Y qué cosa es la aceleración? Pues la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Velocidades como vectores, ¿verdad? ¿Y cómo se suman los vectores? ¿Cuál es la regla que se conocen ustedes? O la ley. Hay varios. Es de una figura geométrica, ¿verdad? Se dice la ley del paralelogramo. Tenemos que trazar paralelos a los dos vectores y luego trazar la diagonal correspondiente. Pero si queremos ser económicos, simplemente ponemos el primer vector de velocidad, el segundo vector de velocidad, y la suma va a ser un vector que va de la punta del primero al de donde empieza el primero a donde termina el resto. Y las diferencias, pues, le tenemos que voltear. Bueno, pues entonces la aceleración resulta que es proporcional al producto de la velocidad y de la velocidad angular. Pero la velocidad era proporcional al radio y a la velocidad angular. Entonces la aceleración va a ser producto del radio por el cuadrado de la velocidad angular. ¿Y en qué dirección? En dirección tangencial a la velocidad.
porque la velocidad era tangencial al radio. Pero vamos a poner otra vez, aquí está la velocidad. Estamos viendo el cambio de velocidad de la siguiente, y entonces nos va a quedar perpendicular, pero es perpendicular y opuesto a la dirección radial. Entonces, ¿hacia dónde va a estar apuntando? Hacia el centro de la Hacia el centro. ¿Y cómo se le llama a esa aceleración? aceleración centrípeta. No, Centrípeta, porque está dirigida hacia el centro. Pero en vez de palabras, mejor le damos. Entonces, yo tengo que estar jalando para mantener a la cubeta en esa órbita. Pero lo puedo hacer así. Hay que tener en cuenta que así va a ser, no puede ser que sea uniforme. De hecho, ustedes pueden tener un péndulo en un plano y lo pueden utilizar como reloj, pero también pueden tener un péndulo cuántico. Y eso lo ven en los volantes. Según la velocidad angular, es qué tal inclinación. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque sí quiero llegar a la conexión de la ley de la gravitación universal y precisamente con la tercera ley de Kepler. Pero antes está la de las áreas. Entonces, en el caso de las elipses, cuando está muy lejos, va a describir un arco. Cuando está muy cerca, también va a describir un arco. Pero ya no es como el caso de círculos, en que en tiempos iguales se recorren arcos iguales. La cosa más interesante que encontró Kepler es que no es la velocidad lineal, podemos decir, sino que se llama la ley de las áreas, porque en tiempos iguales el planeta, el vector del Sol al planeta barre áreas iguales. Cuando está muy lejos es un arco más chico que cuando está cerca. Y es tal que es el área de este triángulo con distancia cerca comparado con esta otra, que son iguales. Esa es la ley de las áreas. Y luego la otra pregunta, las dos primeras son para cada planeta. Pero la tercera ley la estableció viendo el conjunto de los planetas. Y lo que encontró, voy a usar el mismo símil, está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Esos son los que les tocó nombre de día, ¿verdad? Nombre de los días que se tomaron de ahí. Nosotros ya no estuvo. Pero, ¿quién da su vuelta alrededor del Sol más rápido? El Mercurio, que está cerquita, o Saturno, que es el más alejado. Pues sí, mientras más lejos, ese recorrido va a ser mayor y esperamos que sea mayor todavía, ¿verdad? Pero, ¿cómo depende el periodo del tamaño
de la órbita. A partir de los datos de Tycho Brahe, Kepler dijo: los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de los ejes mayores de cada elipse. Newton nació en 1642, que fue el año en que falleció Galileo. Y 25 años más tarde estaba pensando en estas cosas. Y desde luego, una de las historias era que cuando hubo la peste bubónica, cerraron las universidades y tuvo que regresar a donde estaba la familia. Entonces ahí, en vez de ponerse a trabajar la tierra, se sentaba debajo del árbol a pensar en los fenómenos de la naturaleza. Y en particular me interesaba el movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Y también estando ahí debajo del árbol, cayó la manzana. Y supuestamente de ahí es que dijo: yo puedo unificar los movimientos en la Tierra y los del cielo. Como resultado de eso, formuló las 3 leyes de movimiento de la mecánica. La primera es: si un cuerpo inicialmente está en reposo y no hay fuerza alguna que actúe sobre él, se va a seguir en reposo. O si iba en movimiento rectilíneo y con una cierta velocidad, se va a seguir moviendo de esa manera. A eso se le llama también principio de inercia, y había sido reconocido por Galileo precisamente en conexión con la componente horizontal del movimiento, porque en esa dirección no hay fuerza. Para que haya cambio en la velocidad se necesita una fuerza. Entonces, la segunda ley de Newton, a nivel de la prepa o de la secundaria, se trata como fuerza igual a masa por aceleración, pero Newton no la formuló así. Aceleración viene a ser rapidez de cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces hay una cantidad masa por velocidad que se llama cantidad de movimiento. Entonces la fuerza tiene como efecto producir una rapidez de cambio en la cantidad de movimiento. Pero esa es la forma más general de formular la segunda ley de Newton, que se llama la ecuación del movimiento. Y la tercera ley es la que se llama el principio de acción y reacción. Si yo empujo la pared me empuja a mí. Si cualquiera de ustedes dos pasan aquí al frente y se empujan, la empujada de uno contra el otro es igual y opuesta a la frecuencia del otro. Uno o a la una. Y eso se llama el principio de acción y reacción. Pero además de formular esta ley de movimiento, para conectar lo que dijo Kepler en el movimiento de los astros y las cosas que describió Galileo para el movimiento en la superficie de la Tierra, o para ponerlos así de manera ilustrativa, para entender por qué cae la manzana.
y la Luna se mantiene en su órbita elíptica alrededor de la Tierra. Él propuso que la fuerza entre dos cuerpos es proporcional al producto de las masas de cada cuerpo. Es una fuerza radial, atractiva e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, normalmente se pone F igual a mg para la fuerza que sienten cerca de la Tierra, con la G de 9.8 metros de cuadrado vertical. Pero esto del vertical, ¿qué sucede con lo que llamamos vertical cuando nos vamos a grandes distancias? Pues que es radial. Y lo que pensamos que era plano es en realidad parte de una superficie que es una esfera. Entonces vamos a tener líneas radiales y superficies equidistantales. Lo horizontal se convirtió en esférico. Pero aún más importante, con este razonamiento, y la ley de gravitación universal se escribe como una fuerza con un signo negativo para que sea atracción de una constante de proporcionalidad que se llama G mayúscula, con la masa del Sol, la masa de la Tierra, el vector que nos da la dirección y el sentido, y el inverso del cuadrado de la distancia con el cuadrado de la longitud. Pero entonces vamos a conectar la G grandota con la G chiquita. Simplemente las separamos. Vamos a tener MG chiquita igual a lo que la tiene. Para un radio, pues que es el radio de la Tierra más la altura que esté en la Tierra. Pero ¿quién gana? Pues el radio de la Tierra. Y por eso lo que era esa superficie esférica se ve como un polvo. Pero de ahí, la masa del cuerpo lo tenemos a la izquierda, lo tenemos a la derecha. Y todo va a depender de la masa de la Tierra e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia con respecto al centro de la Tierra. Pero para convencerse de que eso era cierto, Newton se tuvo que inventar el cálculo diferencial e integral. Y eso lo podemos convertir, ya tiene un cuadrado del radio, pero el radio ya vimos que está conectado con el período y la velocidad angular. Y es ese R cuadrado que nos va a conectar cuadrado precisamente de los periodos con los cubos del tamaño de la órbita. Bueno, creo que voy a terminar ahí para que haya oportunidad de que quienes tengan preguntas las formulen. Puedo hacer como un mini resumen. ¿Un resumen? Así un pequeño resumen. O sea, como resumen podemos decir... O sea, de los hechos. Así como, por ejemplo, Galileo, péndulo. ¿Tal? O sea, sí, porque me parecía en El título mismo que vi fue Movimiento en la Tierra. Entonces,
Nosotros mismos estamos sujetos a esa fuerza. Nuestro peso es la fuerza de atracción de la Tierra sobre cada uno de nosotros debido de nuestra masa. Es la masa, pero 9.8 metros solares. Una vez que dijimos cuál es la fuerza y tenemos las leyes de movimiento, ya se entiende perfectamente por qué esto tiene la forma que tiene. Pero desde luego, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola tienen un nombre común. ¿Saben cuáles? ¿O no saben cuáles? Se llaman cónicas. ¿Por qué razón? Porque si tienen un cono circular, lo cortan así, con una sección perpendicular al eje del cono y van a tener un círculo. Pero si ahora agarras tu cuchillo y lo pones inclinado, ¿qué obtienes? Un círculo, que es la elipse. Y si ahora agarras tu cuchillo y haces tu corte paralelo a una de las generatrices, te va a quedar una parábola. Atención, tenemos un cono que tiene una hoja hacia arriba y otra hoja hacia abajo. Ahora vamos a agarrar nuestro cuchillo y vamos a hacer el corte paralelo al eje del cono. Entonces tienes una intersección arriba así y otra intersección así. ¿Y qué son estas? Son hipérbolas, dos ramas de una hipérbola. Entonces, no solamente existen planetas, existen objetos que pueden llegar al sistema solar y se van. Y los de una sola pasada describen precisamente órbitas hiperbólicas. Entonces, Galileo fue el que tuvo la idea de que la velocidad se puede describir por medio de vectores. Galileo dijo, cuando analicemos los movimientos siempre podemos describir, podemos descomponer La velocidad de vectores. sí. Y eso es lo que utilizamos los físicos en los análisis. O sea, entonces Galileo fue digamos, el primero, o no es el primero, pero el que se conoce primeramente que Sí, tuvo desde esa luego, idea. Galileo se conoce por muchas otras cosas. Él dijo, la física es una ciencia experimental. Y nosotros debemos de hacer experimentos y cuantitativa. Entonces, y el lenguaje natural son precisamente las matemáticas. Las matemáticas nos permiten cuantificar. Pero las matemáticas también son una disciplina en la que se necesita consistencia y lógica. Y desde luego esos son elementos indispensables dentro de lo que es las ciencias naturales. Entonces también Galileo fue, o sea, digamos, el precursor de la idea de que para que haya un cambio en la velocidad tiene que haber una fuerza, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es, ¿por qué se mueven los cuerpos? Entonces él fue como, es que yo me iba con la idea de que más El bien Newton fue concepto el que... de fuerza, precisamente, se reconoció. Si no hay fuerza, pues el movimiento va a ser uniforme, ¿no? Entonces fue Pero si viene de reconocido otro por tipo, Galileo. digo, es más de un agente. Pero en este periodo es donde se formalizan los que, podemos decir, han sobrevivido y han mostrado su utilidad hasta el presente. Si quieren, nos vamos al siglo XXI, porque desde luego los planetas tienen sus lunas o satélites naturales, pero desde hace, ya son 61 años, ha habido satélites artificiales, empezando con Sputnik
en el 57, cuando fue el año internacional de la geofísica. Y desde luego, a partir de ese se han colocado miles de satélites utilizando las leyes de Newton. Y en particular existe el sistema que se llama de posicionamiento global, y que son una colección de satélites que se mueven, se dice, están sincronizados con la rotación de la Tierra. Son geoestacionarios. Con respecto a la Tierra no se mueven, pero sí se están moviendo, acompañándolo en su movimiento de rotación con periodo de un año. ¿Cuál es, en qué se basó Johannes Kepler para decir que el movimiento es una elipse? La órbita es una... Utilizó los datos de Tycho Brahe y entonces dijo día 1 en esta posición, día 2 en esta posición, 3 en esta posición, 4 en esta posición, etc. Y en el 365 días en esta posición. Entonces, su trabajo es está sobre Tycho empírica. Brahe. La base es empírica. Entonces ahí no está diciendo yo voy a poner una teoría, no. Simplemente las posiciones sucesivas en el sistema fijo, en el Sol, son tales. ¿En qué proyecto está trabajando hoy, profesor? Yo trabajo en física atómica y molecular, que es uno de los temas, en colaboración con el doctor Carlos Bunge, que está acompañando aquí, pero también tengo un interés especial en lo que se llama la física matemática. Entonces, la física atómica y molecular no utiliza la mecánica de Newton. Para entender las características de los átomos, se tuvo que reconocer que muchas de las cosas de la mecánica clásica y de la electrodinámica de Maxwell no funcionan. Y esto es lo que dio lugar a que se desarrollara lo que se llama la mecánica cuántica. Entonces, nuestra herramienta de trabajo para analizar átomos, moléculas y núcleos atómicos y componentes de núcleos atómicos, partículas, es la mecánica. Que aunque es diferente de la mecánica clásica, se recuperan resultados de la mecánica clásica con una situación límite de las mecánicas. Existe un teorema de Ehrenfest que hace esa conexión. Entonces, lo viejo no se tira, se reconoce que tiene ciertas limitaciones. Y entonces, lo nuevo también hay que reconocer. Hay quienes quieren aplicar la mecánica cuántica a todo el universo, pero parece que esa intención es porque no entiende lo que es la mecánica cuántica. ¿Qué materia imparte en la Facultad de Ciencias? Una es la... ¿Qué asignatura imparte en la Facultad de Bueno, en este semestre, el lunes, voy a empezar el curso de mecánica cuántica. Pero es la única clase que ahorita está en este semestre. Cada semestre nada más doy una, pero he dado cursos de electromagnetismo a nivel introductorio, intermedio, avanzado, métodos matemáticos, física, y un momento
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.